Hola, bienvenidos. Mi nombre es Islender Alfonso. Hoy vamos a aprender algo que suena muy complicado, pero que en realidad es tan sencillo que hasta un niño de primaria puede entenderlo. Se llama el método de Simpson un tercio. Pero antes de hablar de Simpson, necesito hacerte una pregunta muy sencilla. Imaginemos que esto que tenemos acá es un piso y aquí te dicen que necesitan pintarlo. Entonces, para poderlo pintar, lo que tú necesitas conocer es el área de ese piso para poder calcular la cantidad de pintura que vas a utilizar en ese proyecto. Si el piso tuviese lados rectos, es decir, como en esta forma de acá, nuestro piso sería el eje X y aquí una línea paralela a él, y tuviésemos un rectángulo, calcular el área del rectángulo pues es sencillo, base y altura. Si fuese un cuadrado, también sería sencillo. Pero resulta que este piso tiene un área curva. Y para calcular el área bajo una curva no es tan sencillo como cuando hay figuras geométricas exactas. Pero existen métodos y en cálculo de matemáticas ese método es el método de integral. Entonces, con una integral podemos nosotros calcular el área bajo la curva. Pero esas son formas exactas de hacerlo con fórmulas de cálculo, pero eso puede ser un poco complicado para algunas personas. Por eso existen métodos numéricos que son atajos inteligentes, que nos dan una respuesta muy pero muy aproximada sin tanto dolor de cabeza para el tema del cálculo. Y el más famoso de estos y el más preciso de estos atajos es el método de Simpson un tercio. Entonces sabemos que la integral nos calcula el área teniendo en cuenta los valores de la integral. Bueno, entonces sabemos que lo que necesitamos calcular es el área bajo una curva. Ya también sabemos que entonces para poderlo ejecutar o calcular de forma precisa, matemáticamente existen las integrales. Y que las integrales tienden a ser en ocasiones un poco complejas para algunas personas. Pero que existen métodos que son sencillos, como lo es el método de Simpson un tercio, y que es muy aproximado al valor de la integral real. Entonces, ¿qué nos dice Simpson? Que para poder utilizar el método que él implementó, se necesitan varios ingredientes. Por ejemplo, entonces él nos dice que, bueno, un ejemplo, digamos, sería, imaginemos que el área que vamos a calcular es un pastel y lo que necesitamos hacer es hacer rebanadas de ese pastel. Entonces, Simpson nos dice que existe el inicio del área donde se va a empezar el cálculo, que para él es el punto A, y el final, que sería el punto B. Aquí ya tendríamos nosotros la longitud del área bajo la curva. Entonces él nos dice que debemos hacer rebanadas o secciones. Nos dice que hagamos rebanadas o secciones en toda el área. Él nos indica que estas rebanadas se denominan como n, y nos dice que n debe ser siempre par, es decir, que las divisiones que realicemos nosotros en el área siempre tienen que ser par. Más adelante sabremos el por qué es necesaria esta restricción. Entonces ya nos está proporcionando nosotros la longitud del área, nos habla de un número de divisiones que le da nombre de n, nos dice que el ancho de cada una de esas rebanadas se denomina h, y él nos dice que h es igual a b menos a sobre n. Entonces hagamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que nosotros tenemos a, como es el inicio, pues es igual a 0. Digamos que b, que es el final del área, es igual a 12. Y en este caso que nosotros estamos haciendo, n equivale a 1, 2, 3, 4 divisiones. Entonces n es igual a 4. Si nosotros aplicamos esos valores en la fórmula, tenemos que b, que equivale a 12 menos 0,
sobre 4, h tendría un valor de 3. Entonces, si tú te fijas, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Ahí tendríamos nosotros el valor de h. Entonces ya tenemos allí varios de los componentes que nos está pidiendo Simpson que debemos nosotros tener previos a utilizar el método de él. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos el número de divisiones, tenemos la longitud, nos hace falta la altura. Entonces esta altura, él nos dice que desde el punto donde nosotros iniciamos la curva, se va a denominar y sub 0, x sub 0. La primera división va a ser y sub 1, x sub 1, y sub 2, x sub 2, y sub 3, x sub 3, y sub 4, x sub 4. Esto iría y a la n y x a la n, dependiendo del número de divisiones que tú decidas realizar o de secciones que tú decidas realizarle al área que vas a calcular. Ahora bien, ya tenemos entonces todos los ingredientes para poder hacer uso del método de Simpson inverso. ¿Qué nos dice Simpson? Bueno, de hecho hay muchos métodos para poder usted calcular el área bajo una curva si no quieres utilizar una integral. Dentro de esos métodos está, por ejemplo, dibujar usted rectángulos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los rectángulos no siguen, las caras o los bordes de los rectángulos no siguen la curva, por lo que el error va a ser va a ser muy elevado. Entonces, ¿qué nos dijo Simpson? Simpson dijo, y si trazamos una curva que sea suave con respecto al área de curva original y nos guiamos con el cálculo de esa curva, que en este caso sería una parábola, pues vale aclarar que una parábola pues es la figura que se genera cuando, por ejemplo, se lanza una pelota y ese movimiento o el recorrido que hace la pelota, que es una forma de arco o una U. Entonces, ¿el qué dijo? Y aquí es donde radica la importancia de que n debe ser par. Entonces él dice, de esas secciones que usted realizó de pastel, lo que debe hacer es tomar un par de ellas, en este caso sería así, tomar un par de esas secciones dibujar la sección que vamos a analizar y allí, en ese punto entonces, utilizando solamente 3 puntos, que es la magia, o sea, la facilidad de este método que él diseñó, el punto 0, el punto medio y el punto final, trazar una parábola. Entonces, ¿qué nos indica él? Que como se puede ver, puede apreciar, nosotros al tener esta curva suave, ella se ajusta, en unos puntos se ajusta por debajo de la curva original y en otras secciones se ajusta por encima de la curva original. Con esto se aproxima muchísimo al cálculo real o al valor exacto del cálculo de la curva. Entonces, eso es lo que él nos dice, que tenemos que agarrar y tomar por pares las divisiones que realizamos y a cada par le trazamos una parábola y hacemos el cálculo de esta parábola. Por eso, entre más alta sea n, es decir, en mayor sea el número de divisiones que realicemos, es mucho más exacto el cálculo que nos va a dar, o sea, va a ser mucho más exacto el valor que nos va a dar con respecto a si lo hiciéramos a través de una integral.
Ahora ya tenemos entonces el por qué este método es tan cercano al valor de cuando se calcula por una integral. Nos hace falta conocer entonces ahora cómo calculamos nosotros el valor de y. Para nosotros calcular el valor de y según Simpson, entonces tenemos que y es igual a la función de x. Y nos dice que para toda x se debe aplicar que x sub i va a ser igual a a más i por h. Esta es la fórmula que tenemos que calcular. Es que tenemos que utilizar. Este i corresponde al valor que acompaña a la x, ya sea x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Simpson nos dice que la fórmula general corresponde a que h sobre 3 multiplica a, dice que es y sub 0 más 4 y sub 1 más 2 y sub 2 y sub 2, así seguimos hasta cuando llega a 4 y sub n menos 1, la posición antes del final de la longitud del área bajo la curva, y sub n. Entonces él determina un patrón aquí. Nos dice que para los extremos siempre va a ir acompañado de 1. También notó que en las parábolas, cuando se calcula las integrales de las parábolas, los puntos medios siempre tienen una mayor participación que los puntos de transición. Entonces, en este caso, todos los puntos impares van a ir acompañados de un coeficiente 4 y todos los puntos pares van a ir acompañados de un coeficiente 2, teniendo siempre en cuenta que el punto previo al punto final de las particiones es un 4. Entonces él determinó ya este patrón. Vamos entonces ahora a utilizar un ejemplo sencillo para poder darle uso a toda esta información. Vamos a calcular el área de una curva que va desde 0 hasta 2 con un n de 4. La función va a ser x cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo que equivale, lo que corresponde al valor de x para poder hallar la y. Es que lo primero que hacemos, nosotros vamos a calcular h. Entonces, h es igual a b menos a sobre m. Entonces, h sería igual a b, que en este caso es 2, menos 0 sobre 4. H es igual a 0,5. Entonces vamos a colocar aquí en la partición que h es igual a 0,5. Ya tenemos aquí entonces el valor de lo que es el ancho de la parábola, de la mitad de la parábola. Entonces ahora vamos a calcular con respecto a los y. Sacamos acá una tablita. X y y. Entonces se dice que la fórmula es que para toda xy es igual a A más I por H. Entonces esto sería igual a 0, cuando x vale 0, a I, que en ese caso sería igual a 0 por H, que es 0,5. Por 0,5, esto sería igual a 0. Entonces nos dice que y es igual a f de x, que en este caso es x cuadrado. Entonces sería igual a que y es igual a 0 elevado al cuadrado, y sería igual a 0. Entonces cuando x vale 0, y valdría 0. Ahora vamos a hacerlo con 1. A sigue valiendo 0. Ahora i equivale a 1 por 0,5. Nos quedaría que x sub i quedaría igual a 0,5. Entonces ahora para nosotros la x es 0,5 elevado al cuadrado. Esto sería igual a 0,25. Para toda x cuando vale 1,
y vale 0,25. Ahora cuando x vale 2. Entonces cuando x vale 2 por 0,5, esto es igual a 1. Entonces ahora aquí x es igual a 1 elevado al cuadrado y luego y es igual a 1. Cuando x vale 3, entonces ahora x vale 3 acá. La y vale 3, perdón. Entonces esto sería igual a 1.5. Luego eso sería igual a 1.5 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2.25. Cuando x vale 4. Entonces cuando vale 4, esto equivale a 2. Esta y, entonces la fórmula sería 2 elevado al cuadrado, sería igual a 4. Entonces esto equivaldría a 4. Y aquí tenemos nosotros los valores de y, pero hay que acompañarlos con los factores. Entonces ahora repasemos acá. Seguimos diciendo h entonces es 0,5 sobre 3 que multiplica a, para y sub 0 entonces sería igual a 1 por 0 más 4 que multiplica y sub 1, y sub 1 es igual a 0,25 más 2 que multiplica a y sub 2 que es 1 más 4 que multiplica a y sub 3 que es 2.25 más 2 más 1 que multiplica, ya ese es el final, a 4. Entonces aquí tendríamos valores de 0 más 5 por 4, 20, 1 más 2 más 4 por 5, 20, 4 por 2, 8, 10, 9 más 4. Sería igual a 16. Ahora 16, pues quedaríamos acá. 0,5 sobre 3 por 16. Esto sería igual a esta sería igual a 2.6667. Esto sería el área que nos da a través del método de Simpson tercio. Ahora, si se va a realizar el cálculo por método de integral, entonces me quedaría la integral de x al cubo sobre 3, en donde tendríamos entonces que 2 al cubo sobre 3 es igual a 8 dividido entre 3, que esto es igual a 2,6667. Entonces, como se pueden ver, el método que utiliza Simpson es exactamente igual a la integral que nos proporciona cuando se realiza la integral bajo una curva. Pues en este caso, por ejemplo, es una sencilla. Agradezco por su atención y esta es la explicación del método Simpson un tercio. Gracias.